Bueno, la primera característica que tiene que tener un líder cristiano es que el líder cristiano debe caracterizarse por ser una persona que toma la iniciativa. ¿Sí? El líder en la iglesia, como en todos los ámbitos que en lo que se refiere al servicio de Dios, tiene que ser una persona que está expectante de servicio, despierta. ¿Sí? Dicho sea esto, no puede ser una persona haragana, quedada y que espera que los demás tomen el primer paso, ¿no? Y esto lo vemos en la vida del Señor Jesucristo en el pasaje de Mateo capítulo 14, desde el versículo 13 al 21. Y yo solamente voy a leer el 15 para que el video no se haga muy extenso. Pero dicho esto, invito a cualquier hermano o hermana que quiera compartir el texto en el grupo, así los demás hermanos pueden leer la historia completa. Versículo 15 dice: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y esto sencillamente quiere decir que se le acercaron los discípulos a Jesús y le dijeron: Señor, la noche se hizo tarde, la gente no va a conseguir lugares abiertos en donde conseguir comida, cortá la prédica, ¿sí? Ya cortá con tanta enseñanza. Y lo maravilloso del Señor fue que Él en esta situación sabe pesar qué es lo más importante, ¿sí? Y Él entonces ahí toma la iniciativa. Bueno, ¿por qué no les damos de comer nosotros? Eso le estaba queriendo decir. Denle de comer ustedes. Nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros somos los que estamos predicando. Entonces, sustentémoslo, démosle lo necesario para que ellos puedan recibir el mensaje. Así que esta es la primera característica, el ser proactivo, el tener la iniciativa. Y no es una cuestión de nuestro carácter, sino que es mediante la seguridad que tenemos en el respaldo que Dios nos da, entonces podemos tomar las mejores decisiones y siempre vamos a guiar a los demás a tomar las mejores decisiones. Bueno, la segunda característica, sí, que vamos a ver hoy es que el líder tiene buen juicio, ¿sí? Y esto lo vamos a ver en la vida de Jesús en Mateo capítulo 22, versículos del 15 al 22, ¿sí? Yo solamente voy a leer el versículo 17 y el 21, ¿sí? Como les dijo Lino recién, lo que pueden hacer es leerlo también en sus casas. 22:17 dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Sí, el contexto un poco de lo que estaba pasando es que los fariseos estaban queriendo tentar a Jesús, ¿sí? Estaban viendo, buscándole la forma, si esto era algo común en la vida de Jesús, y estaban buscando la forma de tentarlo, ¿sí? Entonces le preguntan, ¿es lícito dar tributo a César o no? Y podemos leer la respuesta en el versículo 21. Jesús les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Los religiosos lo que estaban queriendo hacer era enredar a Jesús, era confundir a Jesús para que Jesús dijera: no, a César no hay que darle nada, solamente hay que adorar a Dios. Entonces ellos iban a acusarlo con César. Pero en esta historia podemos ver cómo Jesús tiene buen juicio, ¿sí? Cómo Jesús sabe juzgar la situación, y lo vemos en el versículo 21. Darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Está clarísimo cómo Jesús supo juzgar la situación, ¿sí? Y muchas veces en nuestro liderazgo vamos a tener situaciones así, ¿sí? Pero lo único que nos va a capacitar a nosotros, ¿sí? O que va a capacitar a un líder o a un cristiano, ¿sí? A un hijo de Dios para tomar buenas decisiones, para tener buen juicio, ¿sí? Es el Espíritu Santo, ¿sí? Y la palabra, ¿sí? Son las dos cosas que capacitan a un cristiano, capacitan a un líder para tomar buenas decisiones.
La característica número 3 que tiene que tener un líder cristiano que hemos elegido, ¿sí? Y que se nota en la vida del Señor Jesús, es que el líder habla con autoridad. Y esto lo podemos encontrar en el mismo libro de Mateo, unos capítulos atrás, estuvimos en Mateo capítulo 14, ahora vamos al capítulo 7, ¿sí? Versículo 28 y 29. Y dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿sí? Este es un pasaje muy, muy rico en enseñanza, ¿sí? El Señor Jesús va a hablar de la puerta angosta, de la puerta estrecha, el camino angosto, va a hablar de por su fruto los conoceréis, va a hablar apartados de mí no os conozco, el que me oye todas estas cosas y las hace, le comparo con un hombre prudente. Está cargado pero de enseñanzas riquísimas acerca de lo que es el reino, ¿sí? Y la gente que oía estas palabras, ¿sabe qué notaba en el Señor Jesús? Notaba el peso de sus palabras, ¿sí? Dice, porque él hablaba como quien tiene autoridad. ¿Sabe? Todos los escribas y fariseos cuando hablaban nombraban a algún erudito o nombraban a algún profeta o nombraban a algún rey, ¿sí? Las palabras de un rey. ¿Por qué? Porque ellos mismos no tenían autoridad para hacer estas afirmaciones, pero Jesús sí. ¿Por qué? ¿Por los méritos del mismo Jesús como hombre? No, porque él sabía que lo que estaba hablando estaba siendo respaldado por el Padre, por Dios mismo. Y esto es lo que se tiene que notar en la vida de cada cristiano. Tenemos que hablar con autoridad. ¿Qué es hablar con autoridad? ¿Con convencimiento? No, con la certeza de que estamos reproduciendo exactamente lo que Dios enseña y lo que Dios dice en su palabra. Bueno, la cuarta característica que vamos a ver es que el líder capacita mediante el ejemplo, ¿sí? El líder capacita o enseña mediante el ejemplo de su vida en este caso, ¿sí? Y vamos a ir a Juan capítulo 13, versículo 13 al versículo 15. Y vamos a ver esta característica en la vida de Jesús. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor. ¿Sí? Acá vemos cómo Jesús estaba diciendo lo que él era, ¿sí? Era su maestro, era alguien superior a ellos porque era el que les enseñaba. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. ¿Sí? Jesús era su líder, era su maestro. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si vemos cómo Jesús resalta su posición, pero también resalta lo que él quería que ellos aprendieran, ¿sí? Que era el servicio. Y él les dice, si yo que soy su maestro he lavado sus pies, ustedes deben hacer lo mismo. Y acá encontramos la característica, versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Sí? Jesús no estaba diciendo o no estaba ordenando, no estaba enseñando nada que él no hubiese hecho. ¿Sí? Él les estaba hablando acerca del servicio, acerca del mirar al otro, del servir al otro. ¿Sí? Y utilizó el ejemplo del lavado de pies, algo que él ya había hecho. Y esto también lo podemos ver en el liderazgo, ¿sí? Que los líderes deben tomar este ejemplo, ¿sí? Un líder no puede enseñar o no puede capacitar a otra persona si no tiene una vida que lo respalde, ¿sí? Jesús hablaba, ¿sí? Jesús enseñaba acerca del lavado de pies, pero antes de enseñar eso, en su vida él lo había hecho, ¿sí? Entonces, como conclusión, un buen líder, ¿sí? Capacita mediante el ejemplo. La característica que sigue, la número 5, ¿sí? Es que el líder cultiva la lealtad.
¿sí? Y en este caso, estamos hablando siempre de liderazgo cristiano, hablamos de cultivar la lealtad primeramente para con Dios, ¿sí? Recordemos el primer y más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y hasta en esto se tiene que reflejar en la vida de un cristiano esta lealtad, ¿no? Primero el Señor, la lealtad total al Señor, y después hacia las personas. Y un líder tiene que cultivar esto. Veamos un ejemplo muy sencillo en Mateo capítulo 4, desde el versículo 8 en adelante, un pasaje muy conocido. La cita es Mateo capítulo 4, versículo 8 al 11. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Y, y bueno, fíjense la respuesta de Jesús, ¿no es cierto? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sabe? El diablo le estaba ofreciendo exactamente lo que le correspondía a Jesús, todos los reinos de la tierra. Y Jesús sabía que Él iba a tener esto. Pero ¿sabe cuál era la tentación detrás del engaño de Satanás? Era sin pasar por la cruz. ¿Sí? Era el camino fácil, un atajo. Satanás le iba a dar todo así al Señor. Y vemos que si el diablo se lo ofrecía a Jesús, quizás tenía el poder de darle estas cosas, los reinos de la tierra, porque de él dependen todas estas cosas. Pero la lealtad de Jesús. Y acá la enseñanza importante: cuando en la vida de un líder uno refleja esta lealtad primeramente para Dios, las demás personas van a estar seguras de que usted le va a ser leal. Si usted no puede ser leal a Dios, entonces las personas no tienen esta seguridad. Y este es un principio, queridos hermanos, que como cristianos primeramente, pero también como líderes, tenemos que aprender.